Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una invitación muy hermosa a María Celeste Montaner y Lorena Warcel. Ahora las voy a presentar. Mi nombre es María Andrea García Medina, yo soy psicóloga y formadora en duelo gestacional y perinatal. Estamos en la semana, en el mes, perdón, de la prematurez, así que la idea justamente es invitar a estas colegas para que nos brinden un poco su perspectiva desde su formación y su trayectoria enorme. Así que ahora la voy a presentar a María Celeste Montaner, que es médica, tocoginecóloga, magíster en salud materno-infantil y profesora docente de la Universidad de Comahue. Y nuestra querida Lorena Warcel, que es licenciada en obstetricia, especialista en duelo gestacional y perinatal, tiene una múltiple formación y trayectoria, y le voy a dar la palabra a Lorena para que ella también se presente. Así que bueno, bienvenidas chicas, un honor, colegas, para mí estar acá compartiendo este espacio. Tenemos más o menos una hora, así que nos vamos a poder explayar con tranquilidad y con tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Celeste, nos gustaría un poco que nos des una introducción al tema, de acuerdo a tu perspectiva. Bueno, yo dirijo una unidad de medicina materno-fetal y de embarazo de alto riesgo, y un poco el rol del equipo, no solo del médico, es tratar de encontrar esos factores de riesgo que nos pueden llevar a tener un bebé prematuro, ¿sí? Ciertamente la vivencia de la prematurez en la familia tiene un impacto muy importante, y en la paciente genera como mucho miedo al futuro embarazo. Entonces, de pronto, en aquella paciente sin antecedentes, una paciente que va a buscar su primer embarazo, lo ideal es lograr que tengamos una consulta preconcepcional que nos permita abordar lo infectológico, lo metabólico. Una paciente se tiene que embarazar idealmente con peso saludable, con un ácido fólico instalado idealmente 3 meses antes de embarazarse, eh, digamos, sabiendo que tiene su HIV negativo, su glucemia normal, etcétera, etcétera, su tiroide normal, ¿sí? Y aquella paciente que ha vivido la experiencia de la prematurez, bueno, hacer un interrogatorio detallado sobre las condiciones de cómo se dio ese parto prematuro, si hubo condicionantes como la presión alta, la diabetes, si tuvo dolor, si no tuvo dolor, y buscar situaciones que nos lleven a pensar, por ejemplo, que, bueno, ese cuello no puede sostener el peso de un embarazo y vamos a tener que hacer intervenciones previas a una etapa del embarazo donde el peso del bebé someta el esfuerzo al cuello. Si la paciente tuvo una situación que se desprende de una hipertensión, tener todos esos factores de riesgo en consideración, medir el Doppler de las arterias uterinas que nos permita administrar la aspirina en tiempo y forma. Bueno, son herramientas que desde el control prenatal el foco está en evitar la repetición de un evento de prematurez o de impedirlo y evitarlo en el caso de que la paciente sea primigesta. Por supuesto que, bueno, es una tarea de equipo, es una tarea de cada consulta, y bueno, ese es un poco el ideal del control prenatal, ¿no? Prevenir y tratar de lograr un mejor resultado. Claro, yo pensaba, Celeste, cuando te escuchaba, ninguna mujer se espera, ¿no? Una situación de un embarazo difícil y de un nacimiento antes de tiempo, ¿no es cierto? Son noticias de alto impacto para las cuales no hay una difusión, una información previa. Las mujeres dicen que no estaban preparadas para esto, realmente hay como un duelo incluso de esta condición, ¿no? Hay veces, o sea, hay veces que de pronto es todo tan brusco que de pronto uno se encuentra en el consultorio, se hace el hallazgo y a las 2 horas uno está quizás operando a la paciente o muchas veces haciendo el cerclaje para tratar de impedir que nazca el bebé, que muchas veces tienen una edad gestacional incompatible con la vida extrauterina.
Hay veces que uno logra demorar el nacimiento por unas semanas, que muchas veces es la diferencia entre que pueda vivir o no, pero es como que la paciente se pierde de transitar, digamos que hasta un tercio del embarazo, y eso hace que o los procesos tengan que sucederse mucho más rápidamente, o a veces es como que vos decís, se saltea ese paso, y de pronto la paciente se encuentra siendo madre de un recién prematuro, de un recién nacido prematuro extremo, en unas condiciones que nunca imaginó, ni nunca conoció, y que bueno, que esa realidad tiene un impacto que bueno, que lleva un tiempo asumir y transitar. Y procesar. Ahora le damos la palabra a Lorena, pero antes de darle la palabra me gustaría hacer una síntesis, Celeste, que nos cuentes un poco los factores de riesgo y los diagnósticos que hacen justamente que esto se desencadene de esta manera, y como charlábamos hace un ratito, esto que contrasta el embarazo ideal, el bebé ideal, con estas situaciones que ya es un duelo en sí mismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los diagnósticos Bueno, presuntivos que llevan a esta situación? el parto prematuro es uno de los desafíos que la obstetricia no ha podido resolver aún, ¿sí? Pero sabemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sobrepeso materno, el embarazo múltiple, los extremos de la vida, ¿sí? Las patologías crónicas de base como hipertensión, problemas renales, trombofilias, eh, situaciones autoinmunes como el lupus. Esos son embarazos, la in vitro muchas veces, eh, la sospecha de incompetencia del cuello, es decir, que el cuello no sostenga. Esas situaciones nos hacen tener un embarazo de un riesgo aumentado para parto pretérmino, ¿sí? Tenemos medicaciones, tenemos progesterona, tenemos ecografía que nos permite medir el cuello, y tenemos intervenciones, como puede ser puntualmente el tema de cerclaje. Entonces, el tema está en el buscar los factores de riesgo, detectarlos y poder hacer un seguimiento estricto y pertinente para cada paciente. Ahí está. Gracias, Celeste, por tu claridad. Es para mí tan ordenador, porque venimos del campo, yo vengo del campo de la psicología, entonces esta información es absolutamente indispensable. Lorena, te doy la palabra. A medida que la escuchamos a Celeste, me imagino que tenés un montón de cosas para compartir también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, María Andrea. Sí, quería aportar a cosas que ha mencionado Celeste, como dijo en esto de los atenuantes a la prematurez o los causantes de la prematurez, esto que dice los extremos, ¿no? En los extremos yo incluyo también las situaciones altamente de estrés sometidas de las pacientes, que en una de ellas entra la violencia, ¿no? La violencia de género. También es causante de nacimientos prematuros, entre otras cosas. Bueno, esto que dijo Cele, que cuando en un momento se da el diagnóstico y tal vez a las 2 horas están operando a esa paciente o interviniendo a esa paciente para que no nazca este bebé, muchas veces este shock, ¿no? Se quedan con la inexperiencia de saber lo que va a acontecer luego, de cómo abordar toda la situación, como que quedan en shock, quedan estáticas, y a nosotros los profesionales vemos como no nos comprenden nada de lo que nosotros les explicamos. Yo siempre invité, desde que dicto la preparación integral para la maternidad y paternidad, desde las 20 semanas a todo paciente, independientemente si van a tener un bebé de 9 meses o no, porque eso nunca lo sabemos. ¿Por qué se invita desde las 20 semanas? Porque no sabemos si van a ser a las 20 semanas, a las 25, a las 27, a las 30, a las 32 o a las 38 o 40 semanas. Entonces, la preparación integral para la maternidad y paternidad brinda muchas herramientas para preparar a estas familias a lo que va a acontecer en un nacimiento. Por ahí no lo esperado es lo prematuro, ¿no? Pero sí lo que van a ser las contracciones, una cesárea de urgencia, cómo va a ser un trabajo de parto, cómo van a hacer ese bebé, las intervenciones que se le pueden llegar a hacer. Y cuando uno durante el embarazo se prepara, no sé si uno tiene la preparación y aceptación, ¿no? Pero sí tiene herramientas por si llega a suceder, estar un poquito más preparada que completamente desconociendo lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, haberlo escuchado
presenciado con videos, con filminas, ¿no? Con imágenes, es diferente para aquella paciente que nunca jamás se lo imaginó. No se lo deseamos, pero sí tratamos de brindar herramientas para prepararlos para un nacimiento. No importa la edad gestacional, los preparamos para este nacimiento. Cuando estos bebés prematuros tienen un diagnóstico y sabemos que van a llegar y no a los 9 meses, esto lo determina siempre un equipo interdisciplinario. Yo trabajo en el Estado, Cele trabaja en una institución privada, pero hacemos en equipo lo mismo, ¿no? O sea, siempre uno debe trabajar en este sentido en equipo, solo no lo podríamos abordar o acompañar. En un equipo interdisciplinario, cuando sabemos que va a nacer o se va a interrumpir ese embarazo por malos pronósticos, porque es mejor que esté afuera, estas son evaluaciones que se hacen cada paciente, ¿no? Que es mejor que esté afuera que adentro de la panza, es muy probable que este bebé también que nace, y se hace todo lo posible, tenga muy poca sobrevida, ¿no? En el equipo interdisciplinario en que yo participo, como en otros países de donde estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, acompaño a estas familias en estos malos pronósticos. No soy psicóloga, soy licenciada en obstetricia y tengo, bueno, formaciones en salud mental perinatal y bueno, otras formaciones que me han brindado herramientas para hacer el trabajo. En otros países se llama de matrona, ¿no? Pero en Argentina es de obstétrica, que es el acompañamiento de las emociones de la paciente, ¿no? Al ser obstétrica sabemos mucho de diagnósticos, sabemos todo lo que es normal y todo lo que es patológico. Entonces tenemos muchas más herramientas que tal vez una psicóloga, que tampoco está en el momento del nacimiento, del parto. Entonces yo acompaño a estas familias con estos malos pronósticos, preparándolas. No es que, no, está mal la palabra preparándolas, ¿no? Sino que acompaño en esas emociones sin conducirlas a una decisión, ¿no? Yo no las conduzco, pero sí acompaño a que adhieran a las sugerencias médicas, ¿no? Entonces, al sentirse apoyada, las decisiones son más, no sé si confían más en ellos mismos que al tener la culpa de haber tomado la decisión, ¿no? O sea, se sienten apoyados, acompañados, que es lo mejor que pudieron haber decidido. Una cosa es escucharlo como sugerencia profesional médica, y otra cosa es ser acompañados en esa decisión, en toda esa decisión, en ese momento del nacimiento. Ojalá todos los bebés sobreviviesen, pero bueno, esto sabemos que la prematurez es una de las causas más altas de mortalidad infantil, así que en los malos pronósticos, en donde los bebés mueren, yo los sigo acompañando hasta que ellos me sueltan, ¿no? Cuando hay alguna alteración psicológica o psiquiátrica, yo tengo la capacidad para diagnosticarla o para darme cuenta, se interconsulta con un profesional especialista, ¿no? Como un psicólogo o un psiquiatra, que ellos brindan terapia, no es acompañamiento, que es lo que yo hago. Tiene que ser en equipo, ¿no? Cada cual en un área. Qué importante al escucharlas y al escucharte, Lorena, porque la mirada de Celeste es bien desde la especialidad como tocoginecóloga, y si bien tu especialidad es la obstetricia, cómo has logrado, ¿no?, este campo intermedio del acompañamiento, porque me imagino la soledad que deben sentir estas familias y el estado de shock, como vos decís, que los paraliza y las imposibilita de seguir adelante o de tomar algunas decisiones. Así que creo que es clave esto que dice Lorena del equipo interdisciplinario. Ahora mi pregunta a las dos es, ¿existe equipo interdisciplinario realmente para el acompañamiento en las distintas situaciones sanitarias, a nivel público, privado, en distintas regiones, o es algo nuevo que se está implementando? ¿No contestás vos, Ele? En salud pública, donde en el espacio que trabaja Lorena, el grupo interdisciplinario de manejo de los defectos congénitos, que es un poco parte de ahí, empezó en el 2006, ¿sí? Empezó a constituirse en el 2006, se costó lograr el consultorio conjunto, y hay como un espacio extra donde la psicóloga acompañaba. Ahora Lore va a contar la actualidad. Esto fue el inicio, que fue un poco donde desde el servicio de obstetricia del Hospital Neuquén, lo empezamos en el 2006, yo hice el periodo 2006-2014.
¿sí? En el ámbito privado, lo que se hace es, muchas veces el médico de cabecera puede ser de varios lugares, a diferencia por ahí de la institución pública donde se concentra más la patología, y el acompañamiento se hace desde mi equipo con una psicóloga perinatal, que estamos en contacto permanente, pero por supuesto se trata de la consulta de hacer apartada, digamos, para que tengan su tiempo y su espacio y otro ámbito también de diálogo diferente a un consultorio. Y otra cosita que quería agregar sobre lo que estábamos hablando es esta situación donde hay un bebé que tiene un defecto congénito o que va a tener un nacimiento prematuro extremo, debería llevar a que el equipo, de la manera más amigable posible, haga que la paciente interprete esta incertidumbre del pronóstico de sobrevida del bebé. Porque muchas veces la madre, desde el amor al hijo, desde el pensamiento mágico, desde esa cosa de que todos nos hayamos equivocado, se generan situaciones, por ejemplo, de la ligadura de trompa, es decir, la anticoncepción definitiva, ¿sí? Porque la paciente no llegó a entender o se negó a sí misma, y muchas veces esas cirugías no tienen vuelta atrás. Entonces, sin vulnerar los derechos de la paciente, plantear ese derecho a la anticoncepción definitiva, diferirlo hasta que nazca el bebé, se resuelva la situación de gravedad inicial y después asegurar, por supuesto, el acceso a esa intervención, pero en otra instancia. Aprovecho cuando te escucho, Celeste, también esto que decís que es clave y tan importante, no solo evitar esta anticoncepción definitiva quirúrgica, sino además el tema de cuando se les brinda la información, no fomentar falsas expectativas, ¿no es cierto? Porque como vos decís, la familia se agarra al milagro, ojalá que se hayan equivocado, no puede ser, y demás, ¿no? Entonces, muchas veces las mamás vienen y nos reclaman por más doloroso que sea, pero que no se les brinden estas expectativas que después ellos no pueden manejar, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo que se plantea es que siempre muchas veces hay más interrogantes que respuestas, ¿sí? Y que hay una respuesta individual y única que es la de ese bebé, ¿sí? Entonces, un poco el rol del equipo es ni el duelo anticipado, ni, digamos, una expectativa que no sea consistente con lo que uno va evaluando en los controles y en la ecografía. Muchas veces la paciente que viene con un diagnóstico que va de médico lugar a lugar, ese es el planteo, es decir, todo el mundo me miraba, llamaba a otro, miraba la ecografía y nadie nos decía la gravedad de la situación. Muchas veces las pacientes reclaman la verdad, ¿no? Que es el derecho esencial de la paciente, saber la verdad de lo que pasa en el embarazo, aunque esa verdad tenga una certeza basada en un estudio complementario, ¿sí? Que se va a recertificar cuando nazca, ¿sí? Pero es la única herramienta que tenemos. Gracias, O una de las únicas. Gracias, Celeste, es muy claro. Lore, ¿querías aportar también? Sí, respecto a lo que preguntaste, si hay acompañamiento en el equipo interdisciplinario, yo denomino o creo que el acompañamiento de un equipo interdisciplinario te referís que desde el diagnóstico al nacimiento, ¿sí? Y hasta el alta, si es posible, todos los profesionales estemos sin cometer errores en este transitar. Yo creo que no se realiza, al menos en las Américas, en todas las Américas, es muy difícil que se realice. Yo tengo que garantizar que ninguno de los, 11 neonatólogos en todas sus guardias quiebren los derechos del paciente, ¿no? Y yo sé que se siguen faltando a la ley. Entonces, yo no puedo decir que hay un acompañamiento aceitado desde el equipo interdisciplinario. Sí lo podemos hacer desde el diagnóstico porque estamos todos presentes, lo que dijo Cele, hay una psicóloga, yo no conozco psicólogas perinatales en la Patagonia, que son formadas en perinatología, sí que hacen perinato, pero no son psicólogas perinatales, tenemos una
profesional, que es psicóloga, que hace perinatología, pero no es psicóloga perinatal justamente. Pero está en el momento de la comunicación de la mala noticia, no es un consultorio separado donde haya una continuidad, un acompañamiento de estas familias que transitan este mal pronóstico o este diagnóstico de que este bebé va a tener que nacer prematuro por X causa. No lo está en el servicio donde yo trabajo. Mi espacio está abierto y aparte del espacio que yo acompaño, porque me llaman en cualquier momento, en cualquier horario, estoy de guardia los 365 días del año en estas pacientes que tenemos en la unidad de medicina materno-fetal. Yo aparezco, acompaño en las cesáreas también, como lo hacemos en otros países. Las matronas en otros países hacen este trabajo que hago yo. Ojalá lo transmita a todas mis colegas y ojalá se viralice, ¿no?, este acompañamiento. Pero sé que se cometen errores desde otras disciplinas, ¿no? Tengo que asegurarme que enfermería ¿sí?, sepa empatizar y acompañar a estas pacientes dolientes, dolientes transitando este dolor, ¿no?, de tener un bebé en la UCIN, en la terapia intensiva, de gravedad, ¿sí?, que estén choqueadas, que no comprendan lo que está sucediendo. Tengo que garantizar que todas las enfermeras, que todos los médicos residentes, que todos los neonatólogos sepan de esto, ¿no? O hagan este acompañamiento, y yo no lo puedo garantizar, no en las Américas, hablo de Norteamérica hasta nosotros, Sudamérica. He hecho intercambios con colegas de muchos países de América, y la verdad no se garantiza. Todavía no tenemos, porque en otros lugares nos llevan 40 años adelante en este tema, y la verdad es muy diferente. Yo a veces me considero, creo que ustedes lo saben, como la vigilante, ¿no?, de estas familias, de que sepan tocar la puerta, médicos que le dicen no le puedes sacar foto a tu hijo, no lo puedes tocar, no le puedes hablar, no le hables, no lo beses, no lo toques, no lo alces, no le saques foto. Y digo yo, ¿cómo puede ser? Si no estoy, no digo que todos lo hagan, ¿no?, pero que uno lo haga y que una vez se lo hayan dicho, ya la marcó para siempre a esa familia, ¿no? Entonces no puede ser que una o dos seamos los que entremos, mira, tiene el derecho, lo vas, lo agarrás, lo tocas. De última le van a decir, no lo toques tanto, pero no le pueden permitir el contacto a este bebé. No estamos hablando de sacarle las conexiones de los cables, de lo que fuere, ¿no? La esterilidad y los protocolos de bioseguridad siempre se cumplen, y son las madres y los padres, y esto lo puede transmitir el doctor Larguía, que sabe muchísimo de esto de la seguridad de las mamás con sus hijos, ¿no?, con sus pacientes, con los pacientes del servicio. Entonces, creo que no hay acompañamiento, ¿no? Independientemente de que seamos un equipo que acompañemos el diagnóstico, pero que se ejecute todo este acompañamiento en todo el transitar de la prematurez, no puedo dar fe. Te agradezco, Lorena, porque acá justamente estamos mostrando la realidad sanitaria de nuestro país, regional, y también, como vos decís, de las Américas, pero justamente estos encuentros que estamos realizando, las campañas, ¿no?, los derechos del prematuro, de la UNICEF, todo esto apunta a que justamente este cambio de conciencia, que vayamos hacia eso, que nos dirijamos hacia eso, justamente, ¿no? Por eso me resulta tan, digamos, es vital que sigamos haciendo este tipo de difusión y de campañas para en algún momento que efectivamente lograrlo, como en estos países que vos decís de Europa, quizás que ya nos llevan, como vos decís, 40 años de adelante, ¿no es cierto? Pero bueno, igualmente se están haciendo cosas muy valiosas, como María Claro Celeste, que sí. como vos, y esto sí también hay que poder mostrarlo, ¿no es cierto? Sí, Lorena Claro que sí. cita al profesor Miguel Larguía. Bueno, realmente creo que todo sería un poco más simple, porque esto directamente está involucrado en lo que son las maternidades seguras y centradas en la familia, donde plantea esto, ¿no?, que la paciente es la protagonista, la paciente y la familia y la institución gira alrededor de sus derechos. Hay veces que la internación del medio es muy prolongada, ¿sí? Y aunque el bebé evolucione bien, es muy prolongada. Y ahí tenemos también todo lo que es el acceso a el control del puerperio, a la anticoncepción, ¿sí? Ya es como que va modificándose el acompañamiento que necesita la paciente. Y ciertamente, como dice Lorena, la unificación de todos los integrantes, de todo el equipo,
de todo el servicio, de toda la institución, quizá, bueno, es un paradigma que todavía nos queda muy lejano. Uno un poco intenta desde su espacio de ejercicio, desde su lugar donde interna a los pacientes, bueno, que las cosas se vayan adaptando a este ideal que perseguimos todos, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que sí, estamos lejos, pero yo siento que estamos cada vez más cerca, paradójicamente, ¿no? Este doble movimiento, porque yo veo estos modelos de maternidades centradas en la seguridad de la familia y veo todo lo que se está haciendo. Es más, tenemos colegas neonatólogas especialistas en cuidados paliativos perinatales, tenemos enfermeras formadas en cuidados paliativos perinatales, hay todo un movimiento del duelo gestacional y perinatal. Se ve un cambio muy grande, estalla el cambio, el movimiento, pero sí me interesa también un criterio de realidad para que le transmitamos al público en general y a los alumnos, porque todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer. Ahora bien, sí. Desde lo que es la obstetricia, la modificación viene del concepto del feto como paciente. Antes nosotros, bueno, antes la obstetricia se focalizaba en la madre, bueno, desde que el rol del feto como paciente hace que existan líneas de estudio, de trabajo, de avance en el diagnóstico prenatal, ecográfico, resonancia, de cómo seguir y cómo acompañar al bebé que tiene un problema, eso ha dado lugar a muchos cambios, desde lo actitudinal y desde lo médico y desde lo institucional, que por supuesto son cosas que para la medicina son bastante recientes y los cambios institucionales son procesos a veces más lentos de lo que uno quisiera. Qué interesante esto que decís, Celeste, ¿no? Considerar, ¿no? Al ser que está en el vientre de su madre, ya persona, ¿no? De alguna manera, centrarlo como paciente y ya, ahora el próximo salto que habría que dar es considerar a la mamá y el bebé como ese binomio, esa unidad indisoluble, ¿eh? No es cierto que esta concepción, porque Tal cual. algunas mías son estudiantes y egresadas o colegas médicas, obstetras, y me cuentan que en los posgrados o diplomaturas de medicina fetal no incluyen todavía el binomio, la unidad, y no se consideran los aspectos psicosociales. Entonces, No. bueno, te doy la palabra, Lorena. Sí, sí. Bueno, justo anexando lo que estás comentando, esto en la preparación integral para la maternidad y paternidad, está mal, bueno, la sociedad y tal vez hasta vos piensen que en este lugar, en este espacio, se prepara a la mamá para enseñarle a respirar y enseñarle cómo pujar, que eso está desmitificado y es todo lo contrario. Nunca jamás vamos a enseñar a cómo respirar ni a cómo pujar a una paciente en la preparación integral para la maternidad y paternidad, sino cómo es conectarse con este bebé de las 20 semanas, mucho antes, porque antes no las tenemos como usuaria de la preparación integral para la maternidad y paternidad, pero se le brindan herramientas para que se conecten con este bebé, que le den identidad, que lo mencionen por su nombre si es que ya lo tienen, que le canten una canción, que le elijan una canción, que va a ser la canción que va a identificar a su bebé, porque después es con quien después van a conectarse cuando estén desgraciadamente en la neo si son prematuros, ¿no? Entonces va a ser su canción y este bebé va a identificar a esa mamá por el timbre de la voz y por el amor con el que le canta esta canción, ¿no? Elegirle el nombre, una canción, hacerle juegos con las manos, hablarle la familia, ¿no? Entonces lo integran a este binomio, como vos decís, ¿no? Es una conexión única madre-hijo, nada, indescriptible con palabras, pero se prepara en la preparación integral para maternidad y paternidad con todas estas herramientas que conectan a esta mamá con este bebé y deja de ser un producto para la medicina, ¿no? Porque ya la madre lo lleva integrado como vengo a controlar a mi hijo, ¿no? No a mi embarazo, a mi hijo, ¿no? Viene a controlar, escuchar a su bebé. Entonces ya la mamá lo integra y nos da como ¿no? Como un parate, bueno, vamos a escuchar a tu bebé, ¿no? No vamos a ver cómo va tu embarazo. Es muy Entonces es interesante, diferente, es muy es muy interesante, diferente. muy diferente porque en todos estos cursos preparto tan tradicionales que están contemplados por las obras sociales y las prepagas, en general no es esto que transmite Lorena de la preparación integral
para la maternidad y la paternidad. No está muy lejos, son 2 o 3 encuentros muy breves, con información muy Hay que básica. ver Pero me las parece actualizaciones de las colegas también, porque todos los años debemos actualizarnos. Yo he cambiado, pero muchísimas veces, a lo que yo me he formado, y adquiero nuevas herramientas y dije, ay, todo lo que hice está mal. No, se evidenció de que no tiene buenos resultados, y bueno, como todo en la medicina y en todas las disciplinas, uno cambia después de que estas pruebas no tuvieron buenos resultados, ¿no? Entonces se brindan otras nuevas. Por eso hoy la madre se la empodera y se le muestra el poder que tiene propio de su fisiología natural, de esto de tener su parto o brindarse a una operación por cesárea, porque así todo se está brindando a la operación, pero está trayendo ella a su hijo al mundo, ¿no? Va a parir por cesárea, ¿no? Claro, me vino un caso cuando las escuchaba de una alumna de la formación que es médica, tocoginecóloga, obstetra, bueno, y ella nos contaba que está llevando esto, tiene 2 o 3 casos en este momento con un pronóstico difícil, con un diagnóstico difícil para el bebé, y en ese momento que se transmite la noticia, lo que justamente vivenciábamos en el grupo de la formación es que la mamá corta la conexión con el bebé, porque es tanto el pánico por este duelo anticipado que corta la conexión con el bebé. Entonces, fíjense qué interesante. Las alumnas le devolvían, como esto de la resonancia de la coconstrucción grupal, que ella pueda reconectar y que saber que su bebé está vivo en este momento, en su vientre, y disfrutar y aprovechar cada minuto, cada segundo, cada hora y cada día que está en presencia interna con su hijo, restablecer esa conexión que quizás por la noticia tan difícil esa mamá interrumpe, esa corriente de amor, esa... Te sigo, Celeste, sí. Por eso es tan importante, sobre todo cuando el que da la noticia es el que está haciendo la ecografía, es tan importante destacar, antes de llegar vamos a decir, al órgano del bebé que tiene el problema, sea el corazón, sea una fisura labial, porque bueno, digamos, no siempre para generar toda esta situación tiene que ser una situación de vida o muerte. Muchas veces son situaciones que se resuelven, pero tienen un impacto grandísimo en la familia. Entonces, uno lo que hace es describir todo lo que está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos la cabeza del bebé, estas son las estructuras, acá se ve, bueno, el cerebelo, la línea que separa el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, acá le vemos los ojitos, la cara, las manos, vamos recorriendo todo el cuerpo y uno dice, bueno, pero a nivel de, y ahí puede ser, por ejemplo, a nivel de la pared, de la panza del bebé, hay un agujerito que permite que los intestinos estén afuera, que se llama gastrosquisis, ¿sí? Es una situación que va a llevar un control diferente, es un bebé que va a nacer y va a haber que operarlo, y va a haber que hacer otros estudios antes de que nazca. Pero todo lo anterior, porque si yo le digo lo malo primero, todo lo bueno que diga después no va a tener ninguna significación. Va a dejar de escucharte directamente. Va a dejar de escuchar. ¿Sí? A pesar Ojalá de que yo le todos diga los que... profesionales comunicaran como vos. Ay, qué maravilla escucharte, Celeste, sí, exactamente. Todo lo que está bien, primero todo lo que está bien. Primero todo lo que está bien. Ahí. Miren, a mí me pasó con una paciente que tenía todo lo que estaba bien y tenía la fisura, una fisura. Entonces, cuando digo, bueno, pero a nivel de la cara se ve una fisura y la paciente se puso a llorar desconsoladamente. ¿Por qué? Porque ella también había tenido una fisura. Con el tema del barbijo, por supuesto, era difícil de saberlo. Y ella lloraba por todo lo que ella había sufrido en su vida por tener una fisura, ¿sí? Entonces, bueno, se la acompañó con el tema de que hay un grupo que maneja específicamente estos bebés que nacen y el odontólogo le hace una placa en el momento, que ha avanzado mucho la cirugía. Bueno,
Entonces vos decís, bueno, es una situación que no compromete la vida del bebé, pero el impacto en una familia puede ser muy distinto. De una familia a otra. Qué interesante, porque esa mujer revita su trauma de nacimiento y toda la discriminación y todo el sufrimiento Sufrió. que tuvo en su infancia, y quizá el destino de su hijo con los avances de la medicina sean totalmente diferentes. Entonces siempre se dice todo lo bueno, todo lo que está bien, ¿sí? A su vez también, si la paciente viene con la ecografía escrita, uno plantea, bueno, lo único que quiere saber la paciente exactamente es sobre el defecto diagnosticado, pero uno, una vez que explica el problema, el potencial camino diagnóstico de lo que requiera, sea función de vellosidades coriales, de líquido, estudio específico del corazón del bebé, todo lo que tenemos que hacer, una vez que eso está un poco evacuada todas las dudas, uno plantea, pero vos tenés que entender la importancia de que el bebé tenga el corazoncito bien, las estructuras de la cabeza bien, porque si no, otra sería la situación completamente diferente. Y esto muchas veces hay que repetirlo, un poco en cada consulta. Por eso yo he encontrado una herramienta fundamental en el tema del ecógrafo, ¿sí? La paciente que tiene un defecto congénito, hay un protocolo de seguimiento ecográfico, pero muchas veces hay mucho más controles que ecografías. Entonces, la posibilidad de verlo al bebé en cada control, a mí me ha permitido, por un lado, mejorar el vínculo con el bebé, ¿sí? Porque lo vemos, porque le vemos la carita. Bueno, ¿tiene el problema del corazón? Sí, pero acá está la carita, acá está la manito, una y otra vez. Y eso mismo me ha resultado de muchísima utilidad en esas pacientes que lamentablemente por distintas razones, desde muchos in vitro fallidas hasta una incompetencia cervical, que han perdido varios embarazos hasta llegar al lugar que le permita acceder a las intervenciones que permita que el embarazo siga adelante, la paciente se autopreserva no vinculándose al embarazo. Yo tuve una paciente muy jovencita que había tenido 3 pérdidas por una incompetencia cervical. Sofía, yo decía, Sofía, tenés que ponerle nombre, ¿cómo se llama? Y venía con su pareja, y muy jovencita los dos, dice, lo que pasa, doctora, que como que no queremos poner el nombre porque vamos a quemar No otro se quieren nombre. ilusionar. Y no se querían ilusionar. Bueno, entonces, ese trabajo, ¿no? Lo mismo la gente que ha perdido muchas in vitro, le decís, bueno, pero el embarazo está bien. Los duelos por los tratamientos de fertilidad son complejos. Este embarazo está bien. Y ahora ya tenemos 22, 24, 25 semanas. Ponerle un nombre, vamos a ponerle un nombre. ¿Sí? Esta bueno, invitación a revincularse eso, con el bebé, pero contemplando que la paciente se preserva, porque el no, mecanismo de defensa es esta cuestión de justamente... decir, bueno, si yo te digo, todo esto negro es el líquido, si yo te digo que el líquido está bien, no te voy a mentir. Si yo te digo que se le ve bien, es porque se ve bien. O sea, tenemos que confiar en esto que estamos viendo y que yo te estoy diciendo. Y eso, como vos decís, libera un poco esa autodefensa de la paciente y le permite vincularse con ese bebé, ¿sí? Qué maravilla. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Eso lo sabemos, es un mecanismo de defensa. Entonces uno dice, vos tenés que pensar que esto puede ser distinto. Tenemos un equipo, todos queremos lo mismo, ¿sí? Entonces, yo no te puedo asegurar resultados, ¿sí? Pero vamos a hacer todo lo posible para que el final de tu historia sea distinto. Qué Sí, entonces, por ejemplo, Sí. esta cosa de no asegurar resultados, entonces yo le digo, por ejemplo, bueno, y el bebé hace algo y dice, bueno, este bebé va a ser cuando vaya a la escuela, vas a tener que ir todos los días a hablar con la maestra porque te van a llamar. Yo no le digo que el bebé va a nacer, que va a vivir y que va a andar bien, ¿sí? Lo proyectamos desde otro lugar, ¿sí? De que cuando camine vas a tener que andar cuidando las puertas de tu casa porque va a andar por todos lados, mira cómo se mueve.
Y uno va Claro. tratando Te vas de transmitir. anticipando, ¿no? Y el Como diciendo, médico, bueno, este bebé va a tener otros tiempos, va a tener otras etapas, va a tener, pero vos ya le estás anticipando sin alimentar falsas expectativas, pero ya estás hablando de la vida del futuro hijo. claro, porque muchas veces, aunque el bebé tenga todo bien, la paciente que ha sufrido o esta cuestión de un bebé con un defecto congénito que fallece, le cuesta creer que le vaya a ir bien. Entonces, yo trato de decirle, a ver, la paciente que le fue bien cree que le va a ir bien sí o sí. Eso no es cierto. Y la paciente que le fue mal cree que sí o sí le va a ir mal. Y eso tampoco es cierto. Tampoco. Entonces, en equipo vamos a ir viendo cada momento, cada etapa, y esta cuestión, ¿no? Decir, tal nombre, bueno, cuando vaya a la escuela lo va a poder escribir fácil porque es cortito el nombre. Ya está. Ya está. Sí, yo no le digo, yo voy a hacer todo lo posible para que este bebé nazca de bien, ¿no? Entonces, si el equipo tiene esa confianza de que entre todos vamos a intentarlo, eso la paciente lo vive. Entonces, para mí, la vivencia es que la paciente sepa que nosotros somos la hinchada, nosotros vamos a hacer todo para que ese embarazo ande bien. Lo que esté a nuestro alcance y lo que sea posible, nosotros se lo vamos a brindar. Qué hermoso escucharte, Celeste. Sí. Te seguimos, Lorena, porque creo que también estás con muchas ganas de sumar a esto que dice Celeste tan valioso. Porque es interdisciplinario, es Claro. interdisciplinario. Claro. Sí, dos cosas que no quiero que se me vayan. Esto con respecto a los bebés, que se les intraútero, ¿no? Le muestra todo lo que está bien. Yo acompaño a estas familias al nacer, cuando realmente tienen muy malos pronósticos de sobrevida, o mueren en los brazos de las mamás, de los papás, o nacen ya muertos, también con estas malformaciones que tal vez asustan a los profesionales, porque a la madre y al padre, cuando uno los acompaña, no los impacta. Y siempre yo muestro su manita, no todo lo que está bien en este bebé, o cuando los acompaño en esta preparación para la maternidad diferente, para la paternidad diferente, con estos malos pronósticos o con estas malformaciones de estos bebés, siempre les digo, vamos a ver su manito cuando nazca, su piecito, ¿sí? Vamos a ver sus deditos, cuán pequeñitos son, y lo mismo hago cuando nacen, ¿no? Más allá de que en un ejemplo no tenga el cráneo, ¿no? Un anencéfalo o alguna malformación que no sea que tengamos que observar, observamos lo lindo, ¿no? Lo bonito de estas manitos, de esa naricita, de su boquita, de ese piecito, ¿no? Entonces esta mamá, este papá se va a llevar este recuerdo con ellos, ¿no? De lo pequeñita que era en su mano, o lo bonito que era su piecito, su orejita, bueno, ¿no? Siempre centrarnos en lo lindo, en lo bien que están las otras partes. Esto hablando de algo muy, muy drástico que es la muerte, ¿no? Y otra cosa, esto que respecta a que siempre se acompaña a que los pacientes puedan comprender este diagnóstico, puedan adherir, ¿no? a esta comunicación, también tenemos que centrarnos en la educación, en el nivel de instrucción de estas familias. En el Estado tenemos muchas familias de muy, muy bajos y escasos recursos, mucha gente del interior que no sabe leer y escribir, no sabe comportarse con una persona de ciudad, ¿no? Y el médico lo tiene como Dios, ¿no? O sea, y le cuesta muchísimo, muchísimo, dibujamos, mostramos fotos, comunicamos con otras palabras y así todo a veces no logran comprender. No porque estén en shock y no entiendan el diagnóstico, es porque no tienen ni idea lo que es una víscera, ¿no? Un intestino, un corazón que tiene 4 agujeros, ¿no? O sea, y es muy difícil comunicarle a alguien que no se lo puede ni imaginar, ¿no? Por su nivel de instrucción. Este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta los profesionales en equipo interdisciplinario, ¿no? El ecografista, sobre todo como que es el que da el primer diagnóstico o la primera presunción, ¿no? Pero tenemos que tener todas estas miradas. Bueno, yo también, al final de todo, yo acompaño en este transitar cuando los médicos también, los profesionales no pueden, que entienda este paciente lo que debe hacer o lo que tiene su bebé, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de empatía
Y hay un gol estándar, ¿no? En la medicina basada en la evidencia, que dice que aquel profesional que se involucra es el que menos se quema, ¿no? Y eso está bueno tenerlo en cuenta. Qué hermoso, Lorena. Fíjate que vos, lo mismo que Celeste, hace hincapié en todo lo bueno, todo lo que sí está bien, todo lo que funciona bien. En tu caso, Celeste, esa manito, esa orejita, todo lo que se puede resaltar a favor de que la mamá se pueda conectar con el bebé, ¿no? Y esto último que decís es una clave, porque tenemos asociado el burnout o el estrés laboral justamente, era un mito entonces, no es que por involucrarnos entramos en un estrés mayor, sino todo lo contrario. La disociación parece, la desconexión emocional y afectiva parece ser que es lo que nos trae un costo interno mayor. Mira, qué interesante, ¿eh? Lorena, qué valioso. Bueno, les cuento que ya tenemos unos minutos nada más, pero me gustaría que tanto Celeste como Lorena, bueno, puedan hacer una síntesis o dejarles unas palabras, ¿no?, al público que nos está escuchando, que son muchos profesionales, porque todas las alumnas de la formación tenemos médicas, neonatólogas, obstétricas, estudiantes, enfermeras, dulas, así que, y al público en general, ¿qué les gustaría compartir para que dejarles un mensaje con respecto a todo esto que estuvimos trabajando? Bueno, yo quisiera compartir que muchos de los defectos congénitos son prevenibles, con la administración prenatal del ácido fólico, que por muy conocido no quiere decir que se emplee y que se interprete que el programar un embarazo no es dejar el método anticonceptivo y buscar cada cual en su casa, sino la idea de la consulta preconcepcional, la mirada del equipo que permita por ahí esto de los ajustes del peso, la cuestión metabólica, la cuestión endocrinológica, que el bebé llegue en el mejor momento físico y clínico de la paciente, por supuesto, más allá de la situación emocional, pero eso podemos hacer mucho si hacemos una consulta prenatal. Y después, si bien todos buscamos el embarazo para que todo sea ideal y feliz, hay un 3% de la población general que va a tener un defecto congénito, a pesar de haber hecho todos los pasos de la forma que puede indicar el equipo médico. Entonces, muchas veces yo le digo a las pacientes que si bien uno siempre se embaraza para que todo sea feliz, y hay veces que el tránsito entre el embarazo y el nacimiento es muy diferente a lo que la paciente idealizó y soñó. Entonces hay muchos médicos interviniendo, muchos especialistas, el psicólogo, la licenciada en obstetricia, el endocrinólogo, la hematóloga, el cirujano infantil, el cardiólogo, el neonatólogo. Entonces, un poco el objetivo es que el final sea el que soñó la paciente, más allá de las intervenciones que el equipo tenga que hacer, y a veces el tránsito difícil que es el seguimiento del embarazo. Entonces, todos vamos a hacer lo posible desde nuestro rol para que ese final sea igual al que soñó la paciente. Quizá demorado, quizá no vaya a ser que van a hacer y se va a llevar su bebé a la casa, quizá tenga que estar en neo, quizá tenga que transitar en una cirugía, pero el objetivo final es que esa mamá con su bebé estén en su casa y que nosotros hagamos y arbitremos los medios posibles. Gracias, Celeste, muy, muy claro, muy, muy valioso el mensaje. O sea, que son los defectos congénitos, realmente en la mayor parte de los casos son prevenibles, con todo esto que vos nos transmitís, con el control prenatal, preconcepcional, mejor dicho, y todo el seguimiento, con todo el equipo interdisciplinario, pero no llegado a ser, porque hay un 3% de la población total que finalmente nacen estos niños prematuros. Sin embargo, también nos traes este dato de la realidad de preparar a las familias para todo este equipo con múltiples especialidades, cuyo fin último va a ser que se lleve su bebé a su casa en condiciones saludables para que es el ideal que todos tenemos. Y ahora le vamos a dar la palabra a Lorena, porque en muchos casos no nos podemos llevar el bebé a casa con vida. Lorena, ¿qué te gustaría transmitir a las familias y al público? Bueno,
aprovechando que para toda la comunidad, para todos los profesionales, algo que hace mucho se está difundiendo y que en Argentina todavía no se ha escuchado en los congresos, es que el 35% de las muertes en una población como es la República Argentina se pueden prevenir, esto sin diagnóstico perinatal, ¿no? Sin mal pronóstico. Estas muertes perinatales se pueden prevenir solamente recomendando con dormir en el tercer trimestre, o sea, después de las 28, 30 semanas, del lado izquierdo del cuerpo de la paciente. ¿Sí? La vecina, la mamá, la tía, el kiosquero, la enfermera en la sala, la obstétrica, todos podemos recomendar a la mamá que se le ve la panza, dormir siempre del lado izquierdo, ¿no? Y prevenimos un 35%, es muchísimo, es casi la mitad de las muertes perinatales sin diagnóstico previo, ¿no? Las muertes que no sabemos por qué sucedió. Eso es muy importante. Muy importante. Y otra cosa, bueno, es que siempre recomendar el acompañamiento una vez a la alta médica, independientemente de cómo haya terminado este bebé. Yo tengo una fundación en Neuquén, una pseudo fundación, es un grupo de madres y padres en duelo, donde soy facilitadora en duelo, y la verdad acompaño a estas familias y siempre se les debe brindar un lugar en donde continuar. No es terapia, uno no hace terapia, sino que comparte con nuestras madres, otros padres, lo que están vivenciando y se encuentran que no están locos, que no se sienten solos, ¿no? Porque la sociedad todavía nos marginamos, ¿no? No lo tenemos invisibilizado, no mencionamos al bebé, no preguntamos, no podemos verlos tristes, no queremos hacerles recordar sobre ese bebé. Entonces es muy importante que siempre tengan un grupo de apoyo. Y nada, y muchas gracias por la invitación, me encantó haber participado y ojalá, bueno, estos mensajes lleguen a todos, ¿no? Y se visualicen. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy rico escucharlas a las dos, cómo seguimos aprendiendo, ¿verdad? Así que para mí un honor y bueno, esperemos a tener futuros encuentros para seguir difundiendo todos estos temas de tanta actualidad y de tanta necesidad de servicio a las familias. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Andrea.